Les decía que para este tema voy a tomar como por separado dos conceptos para luego intentar combinarlos y unirlos para mirar una de las herramientas pues que presta la termodinámica para la ingeniería ambiental, y es lo de la atmósfera. Aquí estoy utilizando un slide que es de ingeniería civil, en donde vemos la composición de la atmósfera. En esta atmósfera nosotros encontramos varias capas. Una primera capa, que es la que está más cercana a nosotros, llamada estratosfera, que tiene un espesor de alrededor de 10 kilómetros. Posteriormente viene una segunda capa, la estratosfera, que tiene un espesor cercano a los 30 kilómetros. De ahí en adelante viene la mesósfera y luego comienza la termósfera. Aquí en esta imagen que ustedes ven aquí, adicional de esas capas está graficado cómo varía la temperatura con la altura en la atmósfera. Entonces ustedes pueden ver que en las primeras tres capas la variación de la temperatura no es mucha, y que ya en la termósfera la temperatura sube drásticamente en la primera parte y se mantiene más o menos constante en la parte superior, pero son temperaturas supremamente altas que llegan a los 1200 grados Kelvin. En la parte baja, ya lo vamos a ampliar esta zona de aquí, las temperaturas pues son temperaturas que nosotros podemos soportar tranquilamente. Entonces este es uno de los parámetros que me permite a mí hacer una división de las capas de la atmósfera. Por otro lado, desde la parte derecha tenemos graficado también cómo es la variación de la densidad de la atmósfera y de los componentes de la atmósfera. Aquí están graficando oxígeno, nitrógeno y la molécula de oxígeno, graficando cómo es la variación de la densidad de estos elementos con respecto a la altura. Y ustedes podrán ver que la relación, así no sea directa, sí tiene mucha relación con la temperatura, y es obvio, ¿cierto? Porque la temperatura afecta la densidad del gas. Entonces, si el gas está más caliente, ¿cómo será su densidad? ¿Será mayor? ¿Será menor? Sí, exacto, menor, porque la densidad es masa sobre volumen, ¿cierto? Entonces, al calentarse la atmósfera, que es un gas, se expande, ocupa un volumen mayor, la misma masa, y por tanto su densidad baja, ¿no? Y eso lo estamos mirando acá. A nivel del mar, digamos, tenemos una densidad de alrededor de 20, estas son unas unidades de densidad en logaritmos sobre centímetros cúbicos. Entonces aquí es alrededor de 20, y hacia arriba pues va bajando, ¿no? Va bajando y llega hasta cercano a 0, en valores entre 0 y 4 unidades de masa sobre centímetro cúbico. Entonces esa variación es muy relacionada con la temperatura. Y esas son las circunstancias que nos permiten a nosotros aplicar los principios y los conceptos de la termodinámica en el estudio de la atmósfera. Por otra parte, esta gráfica también nos muestra cómo es la absorción de la radiación solar. Aquí está el Sol y aquí están las diferentes bandas de radiación que llegan a nuestra atmósfera. Y ustedes pueden ver que aquí en la troposfera únicamente llega la luz visible e infrarroja, y un poco el UV cercano, que está en 300 y 400. Este valor de aquí es el que ustedes ven en las gafas de protección solar, por ejemplo. Han visto que dice UV de tanto. Ese valor está entre 300 y 400. Es porque nos protegen de esta banda de radiación de la energía solar. El UV intermedio y el UV lejano no alcanzan a llegar a la troposfera y no alcanzan a afectarnos. ¿Por qué? Porque esta parte de la atmósfera hace las veces de filtro de esa radiación.
los rayos X tampoco. Si esto llegara hasta la troposfera, ¿qué pasaría? Pues no, sencillamente no podríamos, o seríamos distintos, ¿no? No seríamos como somos, sino distintos. Tendríamos que adaptarnos a esa situación de radiación. Entonces esto con respecto en general a la atmósfera. Entonces ya vemos que tenemos 4 capas, pero también se divide en 2 capas mayores, que son la atmósfera alta, que es el objeto del estudio de una disciplina que se llama aeronomía, y la atmósfera baja, que es objeto del estudio de la meteorología, ¿no? Entonces aquí en esta parte baja es donde nosotros nos concentramos, porque los efectos de la actividad humana pues se presentan en esta capa de la troposfera y son los que nos afectan, ¿no?, a la salud y demás actividades del hombre. ¿Ok? Bueno, voy a hacer entonces ahora una ampliación de esta zona de la troposfera para que veamos más en detalle cómo es que varía la temperatura con la altura en esta primera parte. Entonces miren que la troposfera está aquí más o menos hasta los 10 kilómetros. Esta es una parte súper importante porque aquí es donde se desarrollan todas las actividades humanas, donde generamos toda la contaminación atmosférica y donde se presentan los aspectos hidrológicos más importantes de la atmósfera, que son las lluvias, que son el vapor de agua, que son las nubes, que son los vientos, que generan un montón de interacciones aquí que en un momento dado pueden llegar a afectarnos. Sí, entonces miren cómo varía la temperatura. A nivel del mar está más o menos entre 20 y 25 grados Celsius la temperatura, y a medida que vamos subiendo hasta los 10 kilómetros podemos llegar hasta menos 60 grados Celsius, que son temperaturas soportables para el hombre. Nosotros que estamos por aquí a 2000, pues más o menos por esta parte baja, ¿no? Entonces estamos con una temperatura entre 0 y 20 grados Celsius. De aquí en adelante está la estratosfera, que como les decía tiene alrededor de 30 kilómetros. Aquí es en la parte media de la estratosfera es donde se ubica la capa de ozono, y entonces ustedes pueden ver las actividades que se pueden desarrollar en estas zonas. Por ejemplo, aquí tenemos un balón que tiene sensores para medir el clima, ¿no?, y para medir el estado de la capa de ozono. Los aviones espía vuelan a estas alturas precisamente para no ser detectados. Los aviones comerciales vuelan a esta altura, y entonces los gases que ellos emiten pues generan contaminación en esta parte de la troposfera. Y de ahí en adelante pues ya está la mesósfera, que es donde están los satélites, donde pueden llegar incluso meteoros que son desintegrados al llegar a esta zona, y por eso no nos llegan hasta acá. Bueno, aquí la temperatura, entonces, hasta la troposfera la temperatura va disminuyendo con la altura. Después en la estratosfera se mantiene más o menos constante, y de ahí en adelante en la mesósfera empieza a subir y llega a la termósfera y comienza una subida drástica de la temperatura. Temperaturas que ya vimos pueden llegar a 1200 grados Kelvin. Entonces, esta variación de la temperatura es uno de los criterios que se utilizan para poder hacer estas divisiones de la atmósfera en estratos. El otro criterio es la composición de los gases que encontramos aquí. Algunos gases, pues ya van a ver ustedes cuando vean la materia. La atmósfera está compuesta básicamente por nitrógeno y oxígeno. Aquí está la composición de la atmósfera, lo que conocemos como aire seco. En la atmósfera tenemos estos elementos que componen el aire seco y vapor de agua en una gran cantidad. Entonces se separan para hacer el estudio de estos dos elementos. Entonces la atmósfera, el aire seco, está compuesto en un 78% de nitrógeno, oxígeno en un 21%, argón una parte muy pequeña, 0,9%, el dióxido de carbono, que es uno de los elementos que más nos preocupan por los efectos que él tiene en la atmósfera,
y otros elementos están casi que en forma de trazas, o sea, la cantidad es muy bajita. Sin embargo, pues los efectos son importantes, ¿no? Entonces, esta es la composición del aire seco de la atmósfera. La atmósfera tiene, en general, sumando aire seco y vapor de agua, más o menos 5 por 10 a la 15 toneladas de masa. Un 99% de esta masa está en los primeros 30 kilómetros, que es donde es más densa. Entonces, como es más densa, es más pesada y se ubica obviamente en la parte más baja de la atmósfera. Tiene una composición estable, es decir, casi siempre encontramos estos elementos y obviamente los residuos de la contaminación que generamos, que es material particulado, ahí hay materiales inertes y algunos compuestos nocivos, pero son cantidades bajitas. Estos componentes, ustedes ya van a ver en la materia, ellos se forman, se combinan químicamente y se descomponen y vuelven y se combinan, o sea, casi que siempre permanecen constantes, pero están regulados por ciclos. Hay unas ecuaciones químicas que les van a enseñar en la materia de calidad del aire, donde ven cómo reaccionan químicamente estos elementos conjuntamente con el vapor de agua y la energía solar. Entonces, en la atmósfera, pues el vapor de agua desempeña un papel muy importante porque es el que permite las reacciones químicas. Lo que ya les había dicho, la atmósfera se compone de aire seco, partículas en suspensión y vapor de agua. La composición del aire seco varía muy poco en los primeros 80 kilómetros, que es donde él está, ¿no? Más hacia arriba pues ya hay cantidades muy poquitas de masa en la composición de la atmósfera. Bueno, hasta ahí se entendió más o menos. Danilo, Nena. Bueno. Por favor, por ahí estoy escuchando ruidos de la casa. eh, Me desconcentra, se desconcentra a los compañeros, entonces intenten desconectar sus micrófonos. Después cuando tengamos un ratico, termino aquí un pedacito y continuamos y nos comunicamos. Bueno, ese era uno de los temas que quería tratar así como por separado rápidamente. Otro de los temas es la radiación solar, que es lo que nos llega a nosotros aquí al planeta, lo que permite la vida, la energía solar. Esa radiación que llega acá tiene unos mecanismos de llegada, que son los mecanismos físicos de transferencia de calor. Entonces esto ya lo explicaron ahí en ese texto que les envié con unos dibujitos, supongo que les quedó medianamente claro, ¿no? Esos mecanismos de transferencia de energía son la conducción, la convección y la radiación. La conducción pues es el contacto directo, ¿no? Y la transferencia de calor por contacto directo, es decir, se necesita masa para que haya esa transferencia de calor. Dos cuerpos en contacto que tienen su masa en contacto hacen el proceso de la transferencia de calor. Luego está el de convección, que también requiere de masa. Se fundamenta básicamente en que en la parte, en este caso por ejemplo, de esta jarrita en la parte baja, el agua se calienta, baja su densidad, como es menos densa que lo que está acá más frío, ella sube, empuja la masa que está acá más fría, esa masa baja, se calienta y vuelve el ciclo, ¿no? Entonces ese es el proceso de transferencia de calor por convección. Y está la radiación, que es la transferencia de calor mediante ondas. La característica de esto es que no necesita masa para hacer esa transferencia, ¿no? Entonces estas ondas pueden viajar en el vacío y transmitir el calor pues de esa forma, atravesando el vacío y llegando a calentar algún otro cuerpo. Entonces aquí hay otro dibujito que nos explica eso. Cuando hay una emisión de calor, se pueden presentar las tres formas de transferencia de calor, ¿no? Aquí podemos ver las tres. Entonces en esta llama que yo tengo aquí,
yo puedo acercar esta varilla, obviamente por contacto directo con los gases que están aquí, se calienta y entonces tenemos ahí el proceso de transferencia de calor por conducción. De la misma forma, el aire que está aquí en contacto con la llama se calienta, baja su densidad, como la densidad de ese aire es más baja que la que está por encima, entonces él sube, aire que está frío acá, más denso, es más pesado, baja, y entonces se presenta la convección nuevamente. Y la radiación sí, pues son las ondas que viajan lateralmente. Esta radiación viaja en todos los sentidos, ¿no? Sino que aquí en el sentido vertical, digamos, es mucho más la cantidad de energía que se transmite por convección que por radiación. Pero lateralmente es mucho más la radiación la que transmite el calor, ¿no es cierto? Entonces, aquí vamos a juntar las dos cosas, estos mecanismos de transferencia de calor con la atmósfera, ¿ok? Entonces, ¿por qué tenemos que tener claro cómo es que funciona la atmósfera para hablar de estos mecanismos de transferencia de calor? ¿Cómo llega la energía, solar aquí al planeta? Ahí abran sus micrófonos y contesten. ¿Por qué mecanismo? ¿Conducción, convección o radiación? Radiación, sí. ¿Por conducción podría? ¿Por conducción podría llegar? Exacto. Entonces no se podría porque nosotros no estamos en contacto directo con el sol, ¿no es cierto? No se podría. Por radiación básicamente. Por convección tampoco porque no hay una masa tampoco. Entonces la única energía que nos llega es la energía por radiación. Y uno dice, el sol me está calentando, ¿no? Pero no es ese calorcito que nosotros podíamos obtener a través del contacto. Es el calor que genera la radiación. Eh, entonces, en este gráfico voy a mostrarles cómo es ese efecto entre la atmósfera y la radiación del Sol. El Sol entra a la atmósfera y penetra y calienta el suelo. El suelo es un material que absorbe el calor de la radiación solar, obviamente se calienta y por tanto por conducción ahí sí, porque está en contacto directo con la atmósfera, también calienta la atmósfera. Entonces la atmósfera, que es un gas, se calienta y obviamente ya no está confinada, entonces se puede expandir libremente. Al expandirse baja su densidad y tiende a subir. Entonces esta masita de atmósfera que yo dibujé aquí, esa masita de atmósfera que yo dibujé aquí se calentó, amplió su volumen, aumentó su volumen, bajó su densidad y tiende a subir. Entonces al subir, el aire o la atmósfera que está alrededor, que está más frío, baja porque tiene más peso y entonces empieza como a estrangular aquí esa masa de aire que yo he dibujado aquí. Eso puede ser, por ejemplo, a las 2 de la tarde. Y sigue ese proceso de calentamiento y a las 2:15 yo puedo tener la misma masa de aire con un volumen mayor que ha estrechado un poco más este punto aquí donde el aire frío pues está moviéndose hacia abajo. Y después de un tiempo yo puedo obtener es que esta garganta que se formó aquí se estrecha tanto que esta masa se desprende y sube, y ya sube con mayor facilidad y entonces empieza a interactuar con las partes más altas de la atmósfera. Ese es el mecanismo de transferencia de calor por convección entre el suelo y la atmósfera, a raíz pues de la energía radiación del sol que ha llegado al suelo. ¿Ok?
Entonces miren que aquí yo sí tengo mecanismos de transferencia de calor por convección, pero ya es entre el suelo y la atmósfera cercana, no entre la radiación del sol y la atmósfera. Ahí se presentan otros mecanismos. Entonces la radiación del sol, la que nos llega, es una radiación electromagnética, es decir, tiene una componente eléctrica y una componente magnética, y llega a través de ondas. Entonces por eso se llaman ondas electromagnéticas, que tienen dos componentes. En este caso, como les decía, no se requiere materia para hacer la transferencia de calor. Son conjuntos de varias ondas. Aquí vamos a hablar solo de dos, que son la onda eléctrica y la onda magnética. Miren aquí, esta onda roja es la componente eléctrica de la onda de radiación, y la componente azul, que es horizontal, es la componente magnética. La eléctrica es como vertical, en este caso de este dibujo que yo les he mencionado aquí. Entonces, esta es la manera como nos llega la energía del Sol aquí al planeta, a través de radiación electromagnética. Esa radiación no llega, toda la radiación del Sol no llega aquí al planeta, o estuviéramos achicharrados, no existiríamos, no es una cantidad de energía muchísimo, muy alta. Entonces hay una propiedad física que es la absorción selectiva de los cuerpos. Entonces hay cuerpos que absorben de manera selectiva esta radiación electromagnética, unos la reflejan, otros la absorben. Entonces aquí en este gráfico vamos a poder observar esa relación que existe entre las ondas electromagnéticas y la temperatura, por ejemplo. Entonces aquí abajo ustedes van a ver cómo va aumentando la temperatura a medida que la longitud de onda va disminuyendo. Entonces aquí está la longitud de onda, ¿no? Hay unas ondas que tienen una longitud muy grande y unas ondas que tienen una longitud muy bajita. Esto lo debieron haber visto en física del colegio. ¿Ok? Entonces, ¿cómo es el tamaño de las ondas? Tenemos aquí miran ustedes unos ejemplos de tipos de ondas. Y están, por ejemplo, las ondas de radio, que tienen una longitud de onda de 10 a la 3 metros, es decir, del orden de miles, ¿no? Entonces, esta longitud de onda permite que, por ejemplo, la onda pueda atravesar edificios, accidentes geográficos, montañas, ¿no? Etcétera. Por eso es que nosotros podemos escuchar la radio, ¿sí? Porque esas ondas tienen una longitud de onda muy grande, entonces ellas son capaces de atravesar toda la geografía de nuestro país, y entonces nos llegan las ondas de radio a los equipos de radio, pues que ustedes ya casi no usan. Ustedes usan internet, me imagino, pero deben conocer los radios, ¿cierto? Esos aparaticos que reciben estas ondas, estas señales, y las transforman en sonidos. Luego están, por ejemplo, las microondas. Estas tienen una longitud de onda del orden de 10 a la menos 2, o sea, centímetros, ¿no? Entonces ellas son capaces, pues, de atravesar elementos que son un poco más pequeños, pues, que los edificios, ¿no? Entonces mariposas, por ejemplo. Luego está la onda infrarroja, que tiene una longitud del orden de 10 a la menos 5, o sea, ya milímetros, como el tamaño de la punta de una aguja, por ejemplo. Ya para la luz visible, las ondas están, la longitud de onda está entre 0.5 por 10 a la menos 6, más o menos, del tamaño de protozoarios. Las ondas ultravioletas son mucho más pequeñas, del tamaño de las moléculas. Los rayos X, más pequeños aún, tienen un tamaño atómico, y los rayos gamma tienen una longitud de onda muy pequeñita, del tamaño del núcleo del átomo. Entonces, por el tamaño de la longitud de onda de estos rayos, por ejemplo, pueden alterar el núcleo de nuestras células, y por eso los rayos gamma pues son cancerígenos, nos pueden matar. Igual los rayos X en cantidades exageradas pues también generan problemas cancerígenos y demás. Entonces, eso debido a la longitud de onda de los elementos que
emiten esta radiación. ¿Ok? Entonces, miren aquí. Esta es una escala que nos muestra cómo varía la temperatura de los objetos en los cuales la radiación con esta longitud de onda es más intensa. Porque todos los objetos que conocemos en el planeta tienen una capacidad de irradiar energía, ¿no? Ellos tienen una energía interna y tienen una capacidad de irradiar energía. Entonces, los objetos que irradian una longitud de onda muy grande, pues tienen temperaturas muy bajitas. Y los objetos que irradian longitudes de onda pequeña tienen temperaturas muy altas. Por ejemplo, aquí tendría los rayos X. Si un objeto es capaz de reflejar o de emitir ondas del tamaño de los rayos X, estaría, por ejemplo, con temperaturas del orden de los 10 millones de grados Kelvin. Entonces son energías muy altas. Entonces esta propiedad es la que se utiliza, por ejemplo, bueno, después les explico más en detalle. Esta propiedad se utiliza, por ejemplo, para fotografiar objetos con cámaras especiales. Ahora les muestro un ejemplo. Y determinar así con la radiación que ellos emiten cuál es su temperatura. O sea, no necesitaríamos un termómetro para saber cuál es su temperatura, sino una imagen de una fotografía, ¿no? Entonces ustedes han visto en las películas que tienen unas gafas especiales, ¿no? Que miden si hay en algún edificio, en alguna parte, cuerpos vivos por la radiación que emiten por la temperatura. ¿Ok? Bueno, ¿está claro hasta ahí? Bueno, sigamos entonces. Bueno, esto en cuanto a las ondas. Esas ondas entonces electromagnéticas que llegan al planeta emitidas por el Sol tienen un proceso. No todas ellas llegan aquí hasta la superficie terrestre. Ellas, la Tierra pues afortunadamente tiene atmósfera, si no, no existiera. Porque la atmósfera es la que evita que toda esa radiación del Sol nos llegue hasta acá. Entonces miren, aquí hay un dibujito que nos muestra qué es lo que pasa con la radiación solar cuando llega aquí a la atmósfera y al suelo. Aquí lo están poniendo en porcentaje, ¿no? Esto son unidades de energía, pero aquí para mejorar el entendimiento, pues para entender mejor, lo estamos poniendo en porcentaje. Entonces la energía por radiación solar que llega aquí a la atmósfera está del orden del 100%. En la primera parte es reflejada por la atmósfera. ¿Cuánto es reflejado? Un 6% de toda esa energía es reflejada en la parte alta de la atmósfera. El resto logra penetrar. De ese resto, una partecita que corresponde a un 16% es absorbida por la atmósfera, o sea, se queda ahí en la atmósfera. Una se refleja y otra es absorbida. De lo que pasa, de ese 16 más 6 sería un 22%, una parte es reflejada por las nubes. Aquí en esta parte más baja de la atmósfera ya tenemos las nubes. Ellas son capaces de reflejar un 20% de esa energía. Y otro 3% ellas lo absorben. El resto ya llega al suelo. Entonces, cuando llega al suelo, el suelo también es capaz de reflejar una buena parte de esa energía. Refleja un 4%. Entonces, ¿cuánto es la cantidad que es absorbida por el suelo? Miren aquí, tenemos 20 más 6, 26, más 4, 30, más estos 16 que se quedan en la atmósfera, serían 46, más los que se quedan en las nubes serían 49, ¿cierto? Desde esos 49 que se quedan por acá, el suelo absorbe entonces el resto, 51% para completar los 100. ¿Ok? Aquí entonces se presentan procesos también, porque en el suelo pues no todo se puede quedar aquí. Sigue el proceso de distribución de la radiación solar, y el suelo entonces
por conducción, más o menos emite el 7% de esa energía. Por un 23% lo transmiten a través de los fenómenos climáticos nuevamente a las nubes. Aquí de esta radiación que es absorbida por la atmósfera se devuelve más o menos un 15%. Ya el espacio entonces, el suelo vuelve y emite 6%, y sumado todo esto de aquí, más esto que llega acá, más esto que llega aquí, vuelve y emite un 64%. En total, ¿cuánto me da esto? 70%, ¿cierto? Entonces, el suelo recibe 51%, pero aquí se suman estas radiaciones que se quedaron en la atmósfera y es emitida nuevamente a la estratosfera un 70% de la radiación. Entonces acá nos quedamos con el 30% de la radiación solar. ¿Qué será lo que sucede con ese 30%? ¿Quién me dice? ¿No se entendió? Bueno, hasta aquí sí me deben haber entendido, ¿no? Llegó un 49% que se quedó por acá y al suelo se absorbió 51%, pero él vuelve y lo emite, ¿no? Pero no emite solo el 51%. Bueno, el suelo emite su 51%, pero aquí en la atmósfera se quedó 16 y se quedó este 3% que vuelve a sumarse acá. Entonces el suelo y lo que se quedó en la atmósfera vuelve a ser emitido a la estratosfera en el orden de 64% que es irradiado al espacio por las nubes y la atmósfera, y 6% que es irradiado directamente al espacio desde la Tierra. Entonces se vuelve a emitir un 70%. Hay una diferencia de 30%, o sea, 100 de la energía solar y 70 volvió y se emitió. ¿Qué pasó con ese 30%? Nosotros, sí, ¿qué más? Pero nosotros a través de qué? ¿Cómo? No, no, sí, qué pasó con ese 30%? ¿En qué se transformó? Exacto. Acuérdense que las plantas para hacer la fotosíntesis necesitan energía solar, ¿no? Y claro, eso al final lo transformamos nosotros, ¿no? Ya habíamos hablado de los tipos de energía y está la energía metabólica, ¿no? Que es a partir de la biomasa. Entonces ya la absorbemos nosotros y somos capaces de generar otro tipo de transformaciones, ¿no? Pero entonces ahí queda como en resumen que un 30% de la energía que recibimos del sol es aprovechada, digamos, ¿no? O la podemos aprovechar. Realmente aprovechamos mucho menos, ¿no? Porque igual pues el suelo se calienta y aquí hay una pérdida de capacidad de generar trabajo por la transferencia de calor entre el suelo y los objetos, entre el suelo y la atmósfera. Entonces, en últimas, la cantidad de energía que es aprovechada es un poco menor del 30%, ¿no? Pero entonces el primer proceso que aprovecha esa energía es la fotosíntesis de las plantas y de ahí pues nosotros seguimos aprovechando esa energía. Ahora ya, como ustedes saben, energías alternativas, ya somos capaces de poner aquí elementos que absorban esa radiación y transformarla en energía eléctrica, en fin. Entonces ya esa radiación que llega al suelo puede ser menor porque nosotros hemos puesto aquí una barrera que absorbe esa radiación y la aprovecha de manera más eficiente para nuestras actividades. Bueno, entonces así las cosas, ya ven ustedes que hay una energía del sol que llega hasta nuestro hábitat, hasta nuestros ecosistemas,
y que parte de esa energía es reflejada. No todos los cuerpos reflejan la energía de la misma forma. Aquí hay una imagen que a veces no me gusta usarla mucho porque medio que confunde un poco. Los cuerpos y las sustancias absorben de manera diferente esa radiación solar. Entonces, por ejemplo, ustedes ven aquí los componentes de la atmósfera, ¿no? Nitrógeno, oxígeno, CO2 y agua. Y aquí abajo la suma de todos estos. Entonces, miren, por ejemplo, en la luz visible, la radiación que nos llega a nosotros, que es la radiación visible, que tiene este espectro, que es el arco iris, por ejemplo, ¿no? Lo que nosotros alcanzamos a ver del arco iris es esto. Entonces, por ejemplo, el agua no es capaz de absorber nada de esa luz visible. Miren, aquí estas manchas azules son las que me indican qué cantidad de esa energía es capaz de absorber el agua. Entonces, la luz visible no es capaz, el agua no absorbe la luz visible, absorbe otro tipo de ondas. La radiación terrestre tampoco es absorbida por el agua. El CO2 tampoco absorbe la luz visible, la radiación de la luz visible, ni tampoco la radiación terrestre. Absorbe estas longitudes de onda que digamos pueden ser intermedias. El oxígeno y el ozono, ellos sí, miren aquí, ellos sí absorben parte de esa radiación de la luz visible. Por eso es que decimos que el ozono, la capa de ozono, nos protege y que el agujero en la capa de ozono pues puede causar grandes problemas a la salud humana, ¿no? Al bienestar humano, el cáncer de piel, ¿no? Porque si nosotros no tenemos en la atmósfera el ozono, pues va a pasar completa hasta hasta el suelo, pues ya hasta donde nosotros estamos habitando. El nitrógeno, el óxido nitroso, tampoco es capaz de absorber esa radiación visible ni la radiación terrestre. Entonces lo que nos protege es que el oxígeno y el ozono que están en la atmósfera. ¿Okay? Bueno, entonces ya ven que los cuerpos tienen una capacidad de absorber y reflejar esa radiación. Nosotros podemos utilizar esa propiedad de los cuerpos para, lo que les decía, medir, por ejemplo, la temperatura de los cuerpos y medir otro tipo de cosas. Entonces, para eso tenemos satélites. Este es el Sentinel-2, que es un satélite Hubble eh, elevado por Europa, por la Unión Europea, y que toma datos de temperatura y coberturas, o sea, toma muchos datos, toma muchas fotos del planeta y los disponibiliza, ¿no? Entonces lo bueno de este satélite es que es gratuito, las imágenes son gratuitas y tiene unas definiciones muy buenas, de un píxel de 10 metros, 20 y 50, y 30 o 50 metros, no recuerdo muy bien. Pregunta, ¿ustedes ya vieron cartografía? Ah, en este semestre ven, perfecto. Bueno, entonces yo supongo que al final del semestre les van a enseñar cómo coge uno estas imágenes satelitales, ¿no? Las baja de estas bases de datos y trabaja con ellas. Entonces, este satélite pues da imágenes de cada 48 horas, me parece, si no estoy mal. Las procesa un poco cuando hay muchas nubes, pues ni siquiera las suben. Ellos medio que procesan estas imágenes y ya disponibilizan unas con porcentajes de nubosidad más adecuados, pues que sean realmente útiles. Entonces, con esta imagen satelital nosotros podemos tener este tipo de imágenes y podemos hacer una gracia, ¿no? Porque este satélite pues tiene unas cámaras que son capaces de separar en bandas. ¿Ya vieron bandas? Las bandas de las imágenes satelitales. ¿Ya vieron? ¿Ya saben manejar bandas? Es que recién estamos, ya a mí se me hace que ya tenemos harto avanzado y no, recién estamos empezando. Bueno, entonces les voy a mostrar un ejemplo. Eh, ¿Están viendo esta nueva pantalla? Ajá. Bueno,
Este es el software que yo manejo para sistemas de información geográfica, que es el QuantumGIS. Es el QuantumGIS, que me permite a mí juntar esas imágenes y hacer procesos, ¿no? Entonces, cuando uno va a la plataforma del satélite, uno escoge una área y baja unas imágenes. Esas imágenes vienen separadas por bandas. Aquí ustedes ven, esta es la imagen del Google, del normal que nosotros abrimos en Google Maps, en Internet y demás. Pero yo ahí le puedo entonces sobreponer las imágenes satelitales por bandas. Esta es la banda 2, que corresponde al azul. Esta es la banda 3, que corresponde al verde. Y esta es la banda 4, que corresponde al rojo, ¿no? Entonces, como ustedes las ven ahí, parecen todas iguales y están en negro. Mediante procesos, algunos procesos, aquí con estas herramientas informáticas, yo me imagino que a ustedes les enseñen ArcGIS, que es un software comercial. Yo manejo este que es QuantumGIS o QGIS, que es gratuito y es muy bueno. Entonces, este software me permite a mí juntar estas bandas, que son las imágenes que toma el satélite, y obtener, por ejemplo, imágenes como esta. ¿Sí? Yo saco un pedacito de esas imágenes satelitales que son muy grandes, entonces puedo tener imágenes ya procesadas como esta, que me permiten, si ustedes ven ahí, tener píxeles. Cada uno de estos cuadritos es un píxel que fue el reflejo de lo que existía aquí cuando se tomó la imagen satelital. Entonces aquí yo tengo, este píxel es de 10 metros, ¿no? Entonces aquí hay un área, un terreno de 10 por 10 y me refleja un color. Aquí está en rojo, que se llama falso color, que le facilita a uno mirar, clasificar las coberturas vegetales. Entonces, si yo sé ahí en esa imagen que en este puntico de aquí hay, por ejemplo, bosque, entonces yo le digo al software, mire, este puntico corresponde a bosque, entonces todos los puntos que tengan el mismo color los va a clasificar como bosque. Y entonces son herramientas que me permiten clasificar las coberturas vegetales. Entonces, entre más rojito, quiere decir que la vegetación es más intensa, está más saludable. Y si se va, por ejemplo, al café, quiere decir que la vegetación es muy pobre o incluso no existe. Entonces, miren aquí, esta es la imagen satelital y esto es lo que Google nos muestra. Entonces Google nos muestra en verde y aquí no se puede clasificar, no se puede, pero sí nos puede indicar, mire, que aquí hay bosque y que aquí hay una deforestación, que son como pastizales. ¿Sí? Entonces la imagen satelital sí me permite a mí coger cada uno de esos píxeles, cojo algunos pues y le digo, mire, esto es pastos. Entonces todo lo que esté en ese color, él me lo clasifica como pastos, ¿no? Aquí los ríos, por ejemplo. Miren la definición del río. Aquí yo no sé realmente qué será, ¿no? O sea, aquí parece que es un río, pero aquí ya cambia la cosa, pero con la imagen satelital yo sí ya lo tengo muchísimo mejor definido. Y entonces aquí yo sí le puedo decir, mire, todo esto negro y todo esto gris corresponde a un río. Entonces el software ya me clasifica y me dibuja mejor el río. Es una herramienta buenísima para hacer control de deforestación, por ejemplo. Como yo tengo imágenes muy seguido en el año, entonces yo puedo ir mirando cómo va creciendo esta mancha de deforestación y cómo va cambiando la cobertura vegetal. Me permite, por ejemplo, identificar, aquí ustedes en el Google van a ver esto de aquí. ¿Qué creen que sea? ¿Les da una idea de qué es esta manchita? Una laguna, sí. Pero miren que aquí, con la imagen satelital,
ya está muchísimo mejor definida, yo incluso la puedo dibujar. Hay que diferenciarlo obviamente de las sombras, ¿no? Porque esto, por ejemplo, esto negro de aquí, son sombras de estas nubes que tiene la imagen acá. Entonces uno ya más o menos se hace una idea, miren, este dibujo de aquí corresponde con esto, de aquí son sombras, pero esta no tiene nada aquí, entonces esta es otra laguna. Esta es entonces una laguna. El agua eh, se muestra siempre negra en estas eh, en estas imágenes satelitales de clasificación de cobertura vegetal. ¿Ok? Entonces esa es una de las aplicaciones que estos conceptos de la termodinámica nos permiten mapear, por ejemplo, coberturas vegetales, hacer seguimiento a la cobertura boscosa, decir, bueno, si la frontera agrícola está creciendo o no, en fin, eso ya lo van a aprender a hacer ustedes eh, en su disciplina de cartografía, que es súper importante, ¿no? Para nosotros como ingenieros ambientales. Bueno, continuando. Ay, perdón. Continuando entonces, mmm, aquí está una imagen más cercana de los primeros 10 kilómetros de la troposfera, ¿no? Ya habíamos visto la variación de la temperatura y esta imagen es solamente para decir la importancia de entender estos fenómenos porque aquí se presenta interacción con los vientos, con las lluvias y con la generación de emisiones atmosféricas, pues tenemos una mayor cantidad de contaminantes y que con estos fenómenos agravan la situación por el transporte, la dirección y velocidad de los vientos que se genera en esta zona. Entonces, la contaminación que generamos en un lado muy probablemente va a causar impactos ambientales en otro, ¿no? Se dispersa también, entonces es un problema porque esa dispersión, producto de la estructura térmica, la agitación mecánica del aire, de los accidentes geográficos, causa muchísima más contaminación ambiental. Y por otro lado, la radiación solar y la humedad son los que generan transformaciones de las sustancias químicas y biológicas incluso que emitimos al aire por las actividades humanas. Eso ya lo van a mirar en su disciplina de calidad del aire, cómo es esa interacción entre la radiación solar, la humedad y las sustancias químicas contaminantes que emitimos. Además, estos fenómenos pues determinan cuáles son las características de lluvia, nieve, niebla y la remoción natural de los contaminantes, porque igual la atmósfera tiene una capacidad de absorber y remover esos contaminantes con ayuda pues de los fenómenos climáticos como la lluvia y los vientos. Entonces hay una materia que se llama meteorología de la contaminación del aire que se especializa en mirar esos fenómenos interactivos. Ustedes pues como ingenieros ambientales van a aprender todos los procesos de contaminación y de descontaminación y modelamiento, pero más de manera un poco más digo, menos profunda que la meteorología de la contaminación del aire. Bueno, hasta ahí, ¿cómo vamos? Quiero escuchar a los demás compañeros o ya se durmieron. ¿Sí? ¿Todo bien? Ajá. Ah, bueno, perfecto. Ujú. Listo, bueno, este sí lo voy a pasar rápidamente porque de esto ya hicimos un tallercito, ¿no? De cómo es la transferencia de energía cinética y potencial. Entonces, ya habíamos hablado, ¿no? Que en la parte alta pues hay energía
potencial, en la parte del desplazamiento se transforma en energía cinética y cuando llega al fondo se transforma en energía interna. Entonces ahorita quiero empezar a hablar un poquito de la primera ley de la termodinámica y el principio de conservación de la energía, así rápidamente. Entonces, el principio de la conservación de la energía me dice que todo lo que yo tenga de energía, siempre lo voy a tener, siempre la suma me tiene que dar igual. El asunto es que se va transformando. Entonces, en un momento yo puedo estar sumando energía potencial y cinética y eso me da energía mecánica y es un valor. Pero después todo ese valor se transforma en energía interna y como habíamos visto en clase, la energía cinética se vuelve cero, la energía potencial se vuelve cero, ¿no? Entonces, la energía que entra al sistema menos la que sale del sistema es igual a la energía que se acumula en el sistema. Entonces siempre vamos a tener la misma cuenta. O sea, esta ecuacioncita de aquí es la ecuación de balance de energía o la que me expresa el principio de conservación de la energía. Yo puedo decir que la primera ley de la, de la termodinámica me dice que la energía no se crea ni se destruye, solo se transforma. Pero si yo a eso le quiero poner una ecuación, voy a decir que la energía que entra al sistema menos la energía que sale del sistema es la energía que se acumula en el sistema, ¿no? Entonces, por ejemplo, si yo como, entonces es energía metabólica, energía química, energía de biomasa, y de mi sistema que sale ejercicio, ¿sí? Pero algo se va a quedar entonces en el sistema, se va a acumular algo en el sistema. Aquí en este ejemplo, ¿cómo sería? ¿Cómo es la energía? Pues en la energía de la musculatura, por ejemplo, ¿no? El crecimiento del cuerpo, en fin. Entonces, esto es lo que conocemos como balance de energía. Aquí en el ejemplo, la energía química de los alimentos se convierte en energía térmica, energía química, cinética y potencial, y energía interna que se acumula en el sistema. Entonces, por ejemplo, si yo me como 500 gramos de espagueti, yo no me voy a engordar esos 500 gramos, ¿cierto? Uno cuando come mucho y dice, ay, juepucha, engordé 1 kilo, pero nunca un almuerzo es de 1 kilo. Un almuerzo normal está entre 300 y ya los muy grandes, pues 500, 600 gramos. Pero nunca 1 kilo, pero uno siempre dice, me engordé 1 kilo. Y no es así, porque lo que uno se comió, pues no todo lo podemos transformar en energía interna o en energía metabólica, porque también generamos calor, porque también generamos trabajo y demás. Entonces voy a pasar rápidamente estos slides para decir que no se engorda uno todo lo que se come, porque siempre se pierde algo. Entonces, algo hago de ejercicio, entonces finalmente solo engordo 100 porque produzco trabajo, calor y además boto algo también. Entonces, puedo tener 100 que me engordo, 200 que hago formación de músculo, 100 que genero trabajo, movimiento, energía cinética, potencial, 100 que genero de calor y de desechos, y eso me suma todo lo que inicialmente me comí. Con eso no quiero decir pues que vayan a salir a comer desaforados porque no todos lo van a asimilar, ¿no? Si necesitan comer mucho, coman mucho, pero igual tienen que hacer trabajo, ejercicio, generar calor y hacer una buena digestión para que sus desechos pues no se les acumulen y les generen problemas digestivos. ¿Ok? Eso como para hablar del balance de energía. Muchas veces uno no toma en cuenta ciertos tipos de energía que son importantes, como por ejemplo la generación de calor, ¿no? Casi en todos los procesos se genera calor y desechos. Entonces, ustedes como ingenieros ambientales se encargan de estos desechos, básicamente, ¿no? ¿Qué van a hacer con esos desechos? Porque esos son los que generan la contaminación. Y en este sentido, entonces, como lo que entra al sistema menos lo que sale es igual a lo que se acumula, lo que sale es lo que necesitamos que sea importante, que sea grande.
ahí entonces entra el concepto de eficiencia o desempeño, que es la salida deseada dividido entre la entrada requerida. Entonces, si yo, por ejemplo, con lo que me como quiero hacer altísimo ejercicio y formar mucho músculo, entonces, y lo logro, o sea, logro subir este valor, es porque el desempeño es bueno. Pero si como mucho y no hago ejercicio y no genero calor, pues todo eso se va a quedar acumulado. Entonces el desempeño en el sentido de acumulación de energía pues va a ser muchísimo más alto. ¿Okay? Entonces después vamos a profundizar un poco en este tema de la eficiencia energética cuando ya entremos por ahí en el capítulo 4 me parece, ¿no? Entonces por ahora que quede ahí como formulado que el desempeño energético lo podemos calcular a través de lo que deseamos, energía que deseamos versus lo que requerimos para generar esa energía, trabajo, movimiento, en fin, o incluso calor y temperatura. ¿Ok? Bueno, después vamos a hablar mucho de los motores, la eficiencia energética y el principio de conservación de la energía en estos motores, pero no lo vamos a trabajar así como el motor como tal, que eso es de la competencia de los ingenieros mecánicos, sino que solo vamos a coger el cilindro y el pistón. Entonces siempre vamos a hablar de cilindro y de pistón y del trabajo que genera ese movimiento. Aquí cómo es que funciona un motor, ¿no? Aquí entra gasolina, se comprime cuando el pistón sube, ahí cuando está comprimida esa gasolina hay una chispa, se genera una explosión, entonces el pistón baja, ay perdón, el pistón baja y genera el movimiento. Y además con ese movimiento también hace que el pistón de al lado suba o baje, pues dependiendo de cómo esté organizado el motor. Entonces, entre más eficiente sea el trabajo aquí de esta sustancia que para nosotros era nuestro sistema, que es el combustible, pues más trabajo voy a tener, mejor calidad de trabajo, o sea, mejor desempeño. ¿No? Eso lo vamos a ver más adelante. Bueno, entonces tenemos que hablar un poco del trabajo y del calor, cómo el calor se puede transformar en trabajo y cómo el trabajo también se puede transformar en calor. Y ahí entonces vamos a hablar un poquito de la frontera del sistema y de lo que habíamos hablado en las primeras clases, de lo que es un volumen de control, de lo que es un sistema, de lo que es un sistema abierto, un sistema cerrado y así sucesivamente, ¿no? Entonces, bueno, aquí es como la explicación del motor también. Cuando hay una admisión, el primer ciclo, o la primera fase del ciclo se llama admisión, cuando entra el combustible, luego viene una segunda fase de compresión, que es que el pistón de al lado bajó, entonces este subió y entonces comprimió el combustible, aquí se genera la chispa, cuando se genera esa chispa estalla ese combustible que está comprimido y empuja el pistón hacia abajo y se genera un trabajo porque hay un desplazamiento y una fuerza, ¿cierto? Entonces se genera un trabajo. Cuando este combustible se quemó, ¿qué generó? Residuos, gases, ¿no es cierto? Entonces en la siguiente fase hay un escape, el pistón vuelve y sube y en esa subida elimina los gases hacia el ambiente, ¿no? Y vuelve y comienza el ciclo. Ya aquí otra vez entra combustible, baja el pistón, vuelve y se comprime, vuelve y estalla, vuelve y sube el pistón y elimina los gases. ¿No? Ese es el funcionamiento de un motor. Entonces nosotros vamos a trabajar mucho sobre esto para poder entender los procesos termodinámicos, la primera y la segunda ley de la termodinámica. Bueno, entonces así las cosas, vamos a definir el trabajo como el producto de una fuerza por la distancia recorrida en la dirección de la fuerza. Eso se llama trabajo mecánico. Entonces aquí, por ejemplo, este es el trabajo que se generó, ¿cierto? Cuando se estalló el combustible, empujó el pistón. Entonces generó una fuerza. El sentido del desplazamiento de la fuerza es este. Entonces generó un movimiento y este pistón se desplazó a una distancia. Miren, aquí había
un centímetro, digamos, aquí ya hay como 20 centímetros. Entonces se desplazó el pistón y generó un trabajo mecánico, ¿no? Porque hay un movimiento, hay un desplazamiento. Entonces se considera que un gas que está aquí contenido en un recipiente eh, puede moverse sin, aquí generalmente despreciamos la fricción, porque cada vez que esto sucede hay una fricción aquí en las paredes del cilindro y con el rozamiento con el pistón y se genera calor. Entonces, de hecho, pues los carros tienen un sistema de enfriamiento bien importante, ¿no? Para evitar pues todo este calor que se genera aquí. Entonces, pero nosotros lo vamos a despreciar porque si no se nos complica el paseo. Entonces solo vamos a considerar que este pistón genera trabajo, ¿no? Y esa fuerza de rozamiento la vamos a despreciar. Bueno, cuando nosotros hablamos de ese desplazamiento, también vamos a hablar de trabajo termodinámico, que es el efecto de la presión ejercida por el gas en el pistón, que ejerce una fuerza que desplaza desde una posición B a una posición A mientras se recorre una distancia. Entonces, en ese caso, lo conocemos como trabajo termodinámico. Ya en próximas clases vamos a definir muy bien lo que es trabajo mecánico. Vamos a hacer la diferenciación muy clara entre trabajo mecánico y trabajo termodinámico. Aquí, por ejemplo, estamos hablando de trabajo termodinámico. Y la definición es que un sistema realiza trabajo termodinámico cuando el único efecto que se produce es que se pueda levantar un peso. Entonces aquí, por ejemplo, mi sistema es la batería, ¿no? Que es energía eléctrica. Yo la conecto a un motor con 100% de rendimiento. Esto realmente no existe, ¿no? Los motores tienen rendimientos bajos. Y lo conecto a una polea que no tiene fricción, que tampoco existe. Esto lo estoy despreciando para poder entender el concepto de trabajo termodinámico diciendo que el efecto de esta batería es simplemente que suba la polea, es decir, que el motor gire, la polea gire, enrede el cablecito y me suba el peso que yo tengo aquí, ¿no? Entonces es trabajo termodinámico. Y ese trabajo entonces es la fuerza por la distancia. ¿Cuál es la fuerza? La fuerza ejercida por esta masa, por este peso, o sea, el peso como una fuerza, por la distancia que recorre al subir. Entonces ese es el trabajo termodinámico, fuerza por distancia. El trabajo y el calor tienen unos signos. Yo no me acuerdo si ya nosotros miramos los signos del calor, creo que sí, ¿no? ¿Quién me dice cuáles son los signos del calor? Cuando un cuerpo cede calor, ¿qué signo es? Cuando un cuerpo cede calor, negativo, ¿no? Incluso negativo. Y cuando recibe calor, pues aumenta su energía, entonces es positivo. Con el trabajo, la cosa es al revés. Vamos a hacer de cuenta que este es mi sistema, mi cuerpo. Si el Señor recibe trabajo, es negativo, ¿sí? Si mi sistema es la señora y está haciendo un trabajo sobre el Señor, el trabajo que ella hace es positivo, ¿sí? Entonces, si el sistema entrega trabajo, es positivo. Pero si el sistema recibe trabajo, ese trabajo es negativo. Miren que es al contrario de los signos de calor. Estos son unas convenciones internacionales. Yo podía tranquilamente considerarlos al revés, ¿no? Pero se presta para confusión. Entonces todos los textos y todo el mundo utiliza esta convención de signos para el trabajo y para el calor. Entonces, si el sistema, repito, si el sistema hace trabajo, ese trabajo es positivo. Si el sistema recibe trabajo, ese trabajo es negativo, ¿no? Y por eso he puesto estas imágenes aquí para que nos
se queden mejor en la memoria, ¿no? Negativo cuando a mí algo malo me pasa, ¿no? Entonces el sistema recibió trabajo, es negativo. Y positivo cuando yo me desahogo cascando a este man aquí, entonces el trabajo es positivo. ¿Ok? Bueno, ya dijimos entonces que trabajo es fuerza por distancia, eh, y que es positivo si el sistema realiza trabajo sobre el entorno y negativo si el sistema realiza trabajo. Entonces aquí en el motor, aquí el sistema es el combustible, ¿cierto? Ya lo llené yo aquí en el cilindro y el pistón está abajo. Luego viene el pistón, sube y comprime a mi sistema que es el combustible. ¿Qué tipo de trabajo es ese? Si mi sistema es el combustible, ¿qué signo tiene ese trabajo? Negativo. Ajá, sí, sí, negativo. Luego acá el sistema se expandió, ¿no es cierto? Entonces el sistema explotó y se expandió el combustible y realizó un trabajo sobre el entorno. ¿Qué signo tiene ese trabajo? Positivo, ¿no? Ese es la convención de signos para los sistemas vistos desde este punto de vista como trabajo igual a fuerza por distancia. Entonces aquí yo tendría trabajo negativo y aquí trabajo positivo. Bueno, luego viene el concepto de potencia, ¿sí? La potencia, lo vamos a ver un poco más adelante también, es la velocidad con la cual yo realizo el trabajo. Entonces, cuando hablo de velocidad, ya voy a tener en cuenta ahí al tiempo. ¿Sí? Entonces, ¿con cuánto me demoro yo en hacer un trabajo? Eso depende de la potencia, es decir, de la velocidad con la cual yo realizo ese trabajo. Entonces, si el trabajo se hace de manera más rápida, pues la potencia que se requiere es mayor. Entonces, miren, yo voy en bicicleta y subo desde la universidad hasta Tamasagra, ¿no? Entonces yo ahí realicé un trabajo y realicé también ese trabajo a determinada potencia. Pero si yo me voy en carro, ¿qué pasa? Yo llego del mismo punto al mismo punto, voy del mismo punto y llego al mismo punto. Se realizó también un trabajo, pero llegué muchísimo más rápido, es decir, la velocidad con la cual realicé ese trabajo fue mucho mayor. Por tanto, la potencia que se requiere es muchísimo mayor. Entonces, yo puedo ir en bicicleta y puedo ir en carro, pero en carro consumo muchísimo más energía porque necesito más potencia, porque además de moverme a mí, necesito mover también al carro y eso consume energía. Y cuando voy en bicicleta, pues solo necesito moverme a mí y la bicicleta que pesa unos 10 kilos, también la tengo que mover con mi energía metabólica, que va a ser muchísimo menor que la energía que se requiere para movilizarme a mí y al carro. ¿Ok? Entonces, ese es el concepto de potencia. Las unidades que vamos a trabajar, unidades de energía, que está en julios, y unidades de tiempo, que está en segundos. A eso llamamos vatios, ¿no? Entonces, cuando hablemos de potencia, vamos a dividir el trabajo, que es una forma de energía, entre el tiempo, y ahí yo tendré eh, vatios, ¿no? Si el trabajo que es fuerza por distancia, yo separo aquí este trabajo en fuerza por distancia, entonces tendré fuerza por distancia sobre tiempo y distancia sobre tiempo es velocidad. Entonces la potencia también la puedo calcular con la fuerza y la velocidad que yo utilicé para realizar el trabajo. Entonces ahí puedo calcular la potencia. Y si yo voy a hablar de trabajo específico, pues es igual al trabajo dividido entre la masa. En este caso, la masa que necesité desplazar, ¿no? También puedo hablar de trabajo específico, así como hablamos de volumen específico, de calor específico, energía interna específica eh, y otras variables que yo divido entre la masa o entre alguna unidad conocida para obtener un valor específico. Bueno,
Em, yo creo que esta partecita ya para determinar la ecuación del trabajo la voy a dejar para tomarla en más detalle en la próxima clase. Ok, entonces hasta aquí la presentación del material que les envié. Voy a intentar enviar unos textos más, digamos, mejores para que lean. Incluso voy a intentar enviarles también lo del libro de Potter, que es nuestro libro guía, para que vayan adelantando la lectura y yo así en estas clases pues eh, intentaré hacer una presentación rápida así como esta. Claro que esta no fue muy rápida, pero bueno, las otras serán un poquito más rápidas para tener tiempo de resolver dudas. Entonces aquí vamos a empezar a conversar. Bueno, ¿quién tiene preguntas? Ahora sí, por favor, abran micrófonos, alcen la manito, no hablen todos al tiempo. Yo les voy dando la palabra para sus preguntas. ¿Nadie tiene preguntas? Vamos chicos, ¿quedó todo claro? Ujú. Es el trabajo dividido entre la masa, ¿no? Cuando tú necesitas mover digamos el carro, ese carro tiene una masa, ¿cierto? O bueno, hablemos de otra cosa más sencilla. Necesitas mover un cajón de 100 kilos, y lo necesitas mover y desplazarlo 10 metros, ¿no? Entonces, ¿cuál es el trabajo que vas a realizar? La fuerza por la distancia. ¿Cuál es la fuerza? Es la masa por la gravedad, o sea, son esos 100 kilos por la gravedad. Y si lo multiplicas por los 10 metros, vas a tener el trabajo que necesitaste hacer para desplazar esa masa. Si eso lo divides entre la masa, que en este caso serían 100 kilos, tienes un trabajo específico, es decir, el trabajo que necesitas hacer para mover 1 kilo. ¿Sí? Estamos dividiendo entre una unidad unitaria, perdón la redundancia, entre un valor unitario de masa. Entonces eso me dice el trabajo que se necesita para mover por 10 metros un, 1 kilo de masa. Entonces, si eso ya lo multiplico y mi cuerpo cambia, ya no es 1 kilo, sino 200, entonces simplemente multiplicar el unitario por la masa y ya tendré el trabajo. Sí, es un valor unitario que me permite a mí hacer operaciones con valores distintos del que inicialmente utilicé para su cálculo. ¿Sí? ¿Te queda claro? Ujú. Bueno, ¿quién más? Sí, dígame. Ujú. Verá, ¿no? Ya se lo voy a poner de nuevo. Es del motor de al lado. O sea, este no, los motores vienen en varios pistones, ¿no? Mire, aquí está. Son varios pistones. Entonces, cuando el uno sube, esto se llama árbol de levas, ¿sí? Y esta cosita que no es redonda hace que el movimiento de bajada de este pistón impulse al de al lado, ¿sí? Entonces, cuando aquí se realiza un trabajo, ese trabajo sirve para mover el eje y para subir al pistón de al lado, ¿sí? Lo mismo cuando ya se generó la explosión y se quedaron los gases aquí, este baja y entonces este sube y ahí sale los residuos, o sea, los gases que quedaron ahí. Es el trabajo del pistón de al lado el que me permite hacer tanto el ingreso del combustible como la salida la salida de los gases y la compresión del combustible. ¿Sí?
Ujú, bueno, ¿quién más? ¿Quién más a la una? ¿Quién más a las dos? ¿Sí? No, no, eso es como para un complemento de esto de aquí. Ajá. Es un complemento de estos dos temas. Si se acuerdan ahí, los gráficos, más era la intención de que vean esos ejemplos de transformación, de transmisión de calor, que son la convección, la radiación y la conducción. ¿Sí? Con esos ejemplos me imagino que les ya quedó muy, muy bien claro. Y lo otro que les mandé que era de trabajo, que era para leer y que tengan ajá, la teoría, pues porque aquí no van a poder estar tomando apuntes, entonces como para que tengan una base para leer. Pero vi que esos textos no son tienen errores, ya me puse a revisarlos y tienen errores en las preguntas, o sea, están como muy preliminares, digamos, como que era un primer borrador. Entonces, más bien les voy a mandar los textos de los libros, porque ese me pareció bueno, pues porque era como muy didáctico, pero tiene errorcitos en las preguntas, sobre todo esas preguntas que hacen no están bien hechas y lo tienden a uno a confundir. Entonces no le pongan mucho cuidado a las preguntas, sino a los ejemplos y a los textos, a la teoría que está ahí. ¿Ok? Ujú. Bueno, ¿más preguntas? Bueno, si no hay más preguntas, entonces al mismo correo que les envié, les voy a mandar el enlace de la encuesta que les dije que quería que llenemos después de haber hecho una clase completa. ¿Ok? Entonces yo les mando ese enlace y nos veríamos el próximo martes. Yo inicialmente diría que a las 8, ¿no? Por este mismo medio, este mismo enlace sirve. Y a eso de las 8 entonces nos comunicamos. Si por alguna circunstancia no puedo, pues yo ya les envío